Hola, espero que estén muy bien. Esta semana, en el quinto año básico, vamos a trabajar en un cuento titulado Ali Baba y los 40 ladrones. Solamente leeremos una parte. La próxima clase continuaremos y terminaremos el texto completo, ¿ya? Esta semana vamos a trabajar en la página 18 hasta la 22. Ustedes van a ir leyendo este texto y a medida que vayan leyendo van a ir respondiendo a las preguntas que aparecen durante la lectura en cada una de las páginas, ¿ya? Luego, al finalizar la lectura, van a responder tres preguntas. Como actividad número 2. ¿De qué se trató lo leído? Me lo explican brevemente con sus palabras, ¿ya? ¿Cómo creen que continuará la historia? También ahí me lo explican con sus palabras. Y finalmente van a completar una ficha que es del texto leído, que es el título del texto, que sería Ali Baba y los 40 ladrones. Personajes, qué personajes aparecieron en la lectura, ambiente, qué lugar se nombró, tipo de texto, si es un cuento, si es una noticia, si es un poema, etcétera. Y tres hechos importantes que alcanzaron a registrar ustedes en la lectura, ¿ya? Para comprender más este texto, porque quiero decirles que el cuento Ali Baba y los 40 ladrones es un cuento anónimo. No sabemos quién es el autor, ¿ya? Existen dos tipos de cuento. El cuento anónimo, que también es conocido como cuento folclórico, cuento popular, y también existe el cuento tradicional o cuento literario. A continuación, yo los voy a invitar a ver un video para que les quede más claro aún estos dos tipos de cuentos, ¿ya? Pongan mucha atención y cuídense. Buenas tardes. Vamos a hablar en este día acerca de los dos aspectos del cuento más importantes, y es el cuento folclórico y el cuento literario. Para hablar del cuento folclórico hay que tener en cuenta que este emerge fruto de una comunidad, es decir, nos refleja la identidad y la cultura de un grupo de personas. El cuento folclórico es de tradición oral, no es escrito. Por ende, va pasando de generación en generación hasta llegar a la última. Es anónimo porque no tenemos un registro de la primera persona que contó ese cuento de manera oral, sino que, nuevamente se dice, se atribuye a una comunidad. Algo importante del cuento folclórico es que destaca por su alto contenido de ficción y de criaturas fantásticas. Debemos al cuento folclórico elementos tales como las sirenas, las hadas y los dragones, propios no sólo de una geografía, como las sirenas del mar, las hadas del bosque y los dragones de las montañas, sino también propios de una cultura. Ahora pasemos al cuento literario. El cuento literario, diferente del cuento folclórico, es escrito. Es una historia que está escrita y reposa en el papel. Por ende, es inmutable en el tiempo. A diferencia del cuento folclórico, el cuento literario no cambia con el tiempo. Como no está pasando de generación en generación, no está sujeto a las incertidumbres de la memoria, sino que puede perdurar durante siglos. Otra de las grandes diferencias es que el cuento literario no es anónimo, ni pertenece específicamente a una comunidad. El cuento literario tiene un autor, tiene una identidad subjetiva, es decir, perteneciente única y exclusivamente a la persona que ha producido este texto.